Bueno, es interesante poder rescatar declaraciones que se produjeron en el momento en el que el gobierno presentaba el plan de desarrollo de cara al 2020. Ahí el presidente hacía un desafío muy grande cuando decía que era preciso lograr una inversión de 65 millones de dólares como Estado, pero decía y giraba hacia el empresariado y decía 25.000 millones de dólares. Bueno, el empresariado tiene la palabra y para hablar de ello es que está con nosotros. Voy a dar la bienvenida a Guillermo Pumón, presidente nacional de la Cámara de Exportadores. Bienvenido. Gracias por aceptar nuestra invitación. Gracias. Está también con nosotros Mayo Jafar, presidente de la Cámara Nacional de Industrias. Muchas gracias por acompañarnos esta noche. Bueno. Y representando al sector del comercio está con nosotros el economista José Luis Hevia. Muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, lo veníamos anunciando desde el arranque del programa. ¿Cómo está el empresariado? ¿Cómo está el empresariado nacional? Depende del periodo que uno mira, ¿no es cierto? En términos generales, el empresariado privado ha gozado ciertamente de un importante periodo, unos casi 10 años, de un crecimiento sostenido, aunque las condiciones no han sido las ideales, específicamente para el sector industrial, quienes estamos acá, pero ciertamente el país ha crecido de manera positiva, ¿no? Esto ya no ha seguido al mismo ritmo en el año 2015, ¿no? A ver, el país creció a un ritmo sostenido, hemos sido el lunar en medio de un vecindario con problemas, sobre todo que se han acrecentado estos últimos 2 años. ¿En qué medida ese entorno positivo ha permitido un crecimiento, una proyección del empresariado? Lo más importante ha sido un crecimiento sostenido, un crecimiento constante y relativamente alto, en promedio 5%. Esto lo buscaba, por supuesto, el gobierno y lo buscan los empresarios, porque mientras hay crecimiento, hay posibilidades de desarrollar el sector privado. Pero también hay otros matices que tenemos que analizar. Por ejemplo, ya lo decía el representante de los exportadores, no es lo mismo analizar un sector financiero, minero, de la construcción o un sector industrial. Tenemos que analizar la economía viendo los sectores desagregados. A veces los gobernantes o nuestras autoridades dicen el empresariado está ganando mucho dinero, porque toman cifras agregadas. Entonces, pienso que tenemos que analizar por sectores, tenemos que analizar dentro de cada sector. Por ejemplo, el sector textil en nuestro sector industrial está sufriendo mucho en este momento. Entonces hay mucho por comentar, pero sí todos queremos crecimiento, ahí sí estamos de acuerdo y es lo más difícil. Ha habido crecimiento. Dentro de esto, si hablamos del empresariado, podemos, en líneas generales, todavía no entramos a detalle, podemos hablar de impuestos, podemos hablar de generación de fuentes de empleo formales. ¿De qué movimiento estamos hablando? Sí, bueno, ¿de qué cifras estamos hablando? Sí, bueno, creo que es importante destacar que el sector privado, a pesar de todo, a pesar del entorno en el que y la falta de incentivos de estos últimos años, es un sector muy importante en el país, ¿no? El sector privado genera 2/3 de la economía nacional, ¿no?, de la producción nacional. El sector privado genera la mayor parte del empleo. El empleo público, sorprendentemente, a pesar del importante tamaño del sector público, es apenas el 9% del empleo total. El resto está generado por el sector privado. Es cierto que gran parte en el sector informal y por las propias familias, pero es el sector privado el que genera la mayor parte de los empleos. Gran parte de las exportaciones, alrededor de la mitad de las exportaciones son generadas por el sector privado, y lo que es más importante, las exportaciones no tradicionales son enteramente generadas por el sector privado, ¿no? Entonces, el sector privado hace un gran esfuerzo y hace una gran contribución al país que definitivamente necesita ser reconocida y alentada por toda la sociedad. Vamos por partes. Si hablamos de, podemos hacer clasificaciones, de nuevo, muy genéricas, porque después quiero entrar a esta clasificación muy pormenorizada. Si hacemos clasificaciones muy genéricas, hablemos de micros, pequeños,
medianos, grandes empresarios. ¿Tenemos porcentajes? ¿Podemos dar algunas cifras? Sí, hay una referencia muy clara. De cada 10 unidades económicas en Bolivia, una tiene más de 20 empleados. Una más de 20. Una de cada 10. ¿Qué pasa con las otras 9? Las otras 9 tienen menos de 5 empleados. Y de esas 9, 8 tienen solo un empleado. O sea que es autoempleo. Entonces es básicamente una economía plagada de micro y pequeñas empresas con una alta incidencia de autoempleo en lo que es el sector formal reconocido, porque estoy hablando de lo que está registrado en Fundempresa. El sector informal, seguramente esto se acrecienta mucho más, considerando que el 80%, 75% de la actividad económica es informal en el país. Ahora, si tenemos esa cifra es muy alta, la que estamos dando en este momento, ¿hay estudios que respaldan esa proporción? Claro que sí. Periódicamente, cada 6 meses, la Cámara de Comercio emite las estadísticas de Fundempresa y ahí está claramente desagregada la actividad que tiene cada empresa y además el tamaño y la clasificación, etcétera. Y uno puede ver claramente la tendencia a que todo el gran crecimiento que hay en cantidad de unidades económicas que se abren y que se cierran está concentrada en las empresas unipersonales antes que en las SRLs y sociedades anónimas, que tienen un crecimiento muy lento. Ahora, dentro de esto, si hablamos de áreas, de sectores, ¿dónde más, dónde menos? ¿Por qué? El sector industrial al que representa un 16% de la economía. 16%. La manufactura, el sector industrial representa el 16% del PIB y de toda la actividad productiva. ¿Y ese 16% está compuesto por, movido por? Está compuesto por todos los subsectores, ¿no? Secundarios, y si hacemos una comparación, seguramente el sector que más ha crecido, ha mostrado mucho más dinamismo, puede ser el de la construcción, por supuesto el del comercio, y el de la industria está estancado en ese 16% desde hace 30 años. O sea, no va creciendo. Todos dicen de que la política tiene que ser la industrialización de Bolivia, pero la verdad es que no se ha diseñado una política industrial seria. Entonces son cifras, son magnitudes que manejamos. Representamos el 18% del aporte en impuestos. El sector productivo industrial tiene 650.000 puestos de trabajo, menos precarios o puestos de trabajo dignos, como se los llama. Esto para que se entienda meridianamente, estamos hablando de gente en planilla, estamos hablando de gente con seguro, de gente con aportes para la jubilación, de gente estable. Y de todo ese sector que cumple con la normativa, que dicen que aproximadamente está entre un 20 a un 22%, ¿no? Alrededor de 1.800.000 personas de la PEA, que son alrededor de 5 millones y medio de habitantes, son la población económicamente activa. Formal. No, 5.800.000 habitantes son los que están en condiciones de desarrollar una actividad económica por la edad y la condición. Muy bien. De esa parte, menos de 2 millones de habitantes están vinculados de alguna manera, y se puede mirar esto a través de los que se relacionan con el seguro de largo plazo, con los fondos de pensiones, que podemos asumir que es la porción del empleo formal. La parte sustancial de ese empleo formal está vinculado, como menciona Mario, al sector industrial, que somos los mayores generadores de actividad productiva y de empleo. Si me permite. Sí. Bueno, en la Cámara Nacional de Comercio hemos hecho un estudio justamente, hemos contratado unos consultores, Beatriz Muriel y Rubén Ferrufino, que son economistas expertos en estos temas, y hemos hecho un estudio sobre qué porcentaje de la población, basado en las encuestas de hogares, está en el empleo digno, ¿no? Y entendido como las personas que están en los seguros, seguro de largo plazo, seguro de corto plazo, trabajan al menos 20 horas a la semana, además reciben aguinaldo y están en planillas, ¿no? Y
lo que hemos encontrado es que el porcentaje que goza del empleo digno es apenas del 8%, ¿no? Apenas del 8% de la población laboral en el país. El 8% de los 5 millones. El 8% de los 5 millones, entonces solamente el 8% es el que tiene un empleo digno, el resto no cae en estas categorías, ¿no? Teniendo este panorama, ¿cómo se puede hacer, por ejemplo, que esta importante cantidad de iniciativas, que son emprendimientos personales, unipersonales, puedan crecer, puedan desarrollarse? Bien, bueno, el sector privado, y que le voy a hacer la palabra a Guillermo, que conoce mejor de esto, ha generado una propuesta que ha presentado al presidente, y parte de esas propuestas están enfocadas a ver cómo podemos generar mayor inversión, mayor crecimiento de las empresas, de manera que se pueda generar no solamente mayor inversión, pero sobre todo mayor empleo digno para los bolivianos, ¿no? A ver, Porter habla de un diamante, habla del famoso diamante de Porter, donde se habla de condiciones que te provee el Estado, condiciones que tienen que ver con el aporte empresarial, la decisión empresarial. La idea es facilitarle al empresario la inversión y la ejecución de sus tareas en determinados escenarios, ¿verdad? ¿Qué condiciones Porter también ustedes... escribió un libro que tiene un título muy interesante que se llama Arar en el mar, ¿no? También se da. Entonces, ese es el espacio en el que tenemos que reflexionar. Hace poco la Cámara de Industrias nos ha generado un espacio de discusión y reflexión donde hemos podido discutir de varios elementos. El tema central, la productividad, ¿no? Y en lo que nos tocó como sector promover, hemos mirado de que 3 variables fundamentales: la productividad es baja, las empresas en general son pequeñas, y lo pequeño en términos empresariales puede ser que en términos estéticos sea interesante, pero en términos empresariales es ineficiente, poco productivo, inoperativo, no accede a una serie de cosas, y además no hay espacio para la innovación en el país, ¿no es cierto? Esos 3 elementos, ¿no es cierto?, confluyen realmente en un espacio, en un entorno en el cual las empresas tienen muchas dificultades para generar empleo, productividad, sostenibilidad, y eso se traduce pues en un tejido empresarial más débil que fuerte. Pese a eso, tienes una economía donde hay empresas que terminan surgiendo en ausencia de una política o de un clima de negocios y un clima de inversiones que sea totalmente propicio, sobre todo para la industrialización. Hacer industria pues es un ejercicio, hacer empresa de cualquier tipo de negocio es difícil, pero hacer industria es pues al triple. Bueno, pero ha habido una declaración varias veces. El ministro de Economía, Arce, se ha referido al empresario y ha dicho que el empresariado boliviano no es productivo, que no optimiza su productividad, que no es capaz de tomar grandes desafíos. En algún momento autoridades, sin ir muy lejos, el presidente del Estado se ha referido en términos, digamos, cuestionadores al empresariado. Así es. Reconocemos, como dice, que el nivel de productividad es muy bajo. Por lo tanto, la competitividad de los productos bolivianos respecto a los productos del extranjero son menores. Tenemos un nivel de competitividad bajo, y esto tiene varias explicaciones en las que debemos hacer un esfuerzo tanto los privados, pero por supuesto las políticas que se diseñan. Por ejemplo, la falta de institucionalidad ha sido una de las conclusiones de ese foro al que hemos mencionado hace poco, ¿no? Que no favorece a que tengamos un nivel de mayor productividad y por lo tanto de competitividad. Definamos por favor esto de institucionalidad, porque es bueno que todos compartamos la misma idea de lo que estamos hablando. Cuando hacemos alusión a la falta de institucionalidad, estamos significando... Institucionalidad quiere decir que debe haber un respeto a las normas, debe haber, si queremos entrar en ejemplos, tener un Ministerio de Trabajo que es un árbitro entre los conflictos que hay entre los empleadores y los trabajadores. Cuando no sucede esto y vemos que hay una desproporción, decimos que no hay institucionalidad. Cuando vemos que hay un Banco Central que no tiene una total independencia,
decimos de que falta institucionalidad. Entonces, este es un concepto bastante fuerte, profundo y fuerte. También tiene que ver con un marco, con una política macroeconómica. La actual forma de llevar los incrementos salariales afectan mucho al sector privado, afectan mucho al sector productivo porque es el que más número de empleos tiene. Y esa forma de decidir ese tipo de políticas afectan. Hay otro tipo de impactos externos. El tipo de cambio o las apreciaciones o las devaluaciones en los países vecinos nos afectan muchísimo. El contrabando, la informalidad que nos acaba de decir. Otro hecho que afecta mucho es el tamaño de mercado. O sea, este es un mercado reducido y de un poder adquisitivo todavía bajo. Un nivel de ingresos de $3.000 por año, si bien se ha triplicado en estos últimos 10 años, pero es en términos relativos muy bajo. Chile está en 20.000, Perú está en más de 10.000, Brasil se acerca a los 15.000. Entonces, el tamaño de mercado, tecnología. Tenemos un parque industrial y tenemos un conjunto de empresas que no han renovado su equipo o tienen un nivel de obsolescencia en el equipo. Entonces, tecnología, procesos de producción, capacitación y salud. El recurso humano necesita una mayor capacitación y más salud. Nosotros tenemos una Caja Nacional de Salud a la que aportamos todas las empresas con un 10% a la planilla. Y esos trabajadores afirman de que no reciben la asistencia o la retribución en salud que ellos necesitan. Inclusive a veces hasta el sector administrativo ni asiste, ni va no recurre a este. Entonces, un conjunto de temas, y finalmente el más importante es el financiero. El tema de financiamiento es fundamental. Podemos decir que contamos con un crédito productivo, con una tasa de interés baja del 6%, y de verdad reconocemos que es un beneficio para el productor. Pero el ambiente de negocios, el clima que se necesita, hace que no aprovechemos una tasa de interés tan baja. ¿Cómo y qué condiciones? En su momento Nostas, cuando se hace la presentación de este plan de desarrollo de cara al 2020, dice: nosotros acompañamos el desarrollo del país, nos comprometemos, pero queremos que se generen ciertas condiciones. ¿De qué condiciones está hablando? Ese desarrollo lo estamos acompañando desde tiempo. En el 2015, el sector privado nacional ha invertido 3.800 millones de dólares. Verificable, consistente, medible y con una metodología muy concisa. Aquí no hemos venido a lanzar una cifra. Yo sé, pero yo cumplo mi función, tengo que preguntar y cuestionar, podemos tengo que asegurarme. Es más, podemos compartir la metodología. Pero más allá de eso, eso muestra el compromiso que hay del sector privado con el desarrollo. Aquí la cuestión fundamental es por qué seguimos viviendo con este rezago donde tenemos una participación del sector industrial solo del 16% por tanto tiempo. Claro, es un 16% de un PIB más grande. Antes era 16% un PIB de 14.000 millones, ahora es 16% un PIB de 34.000. Pero la proporción no cambia. Tenemos que cuestionarnos de fondo por qué las personas prefieren invertir en comercio y servicios, que no tienen nada de malo, ¿no es cierto?, antes que invertir en industria. Y eso básicamente es porque las condiciones no están dadas. Mario lo ha resumido y lo ha mencionado. Los incentivos, el marco tributario no es el mejor. Es lo mismo importar zapatos de China que producir zapatos en Bolivia para los fines de los temas impositivos. Las políticas laborales no son adversas, no es lo mejor. Hay una ausencia de consideración de la productividad en relación a los salarios. Finalmente, los mercados no están abiertos, no tenemos acceso a los mercados grandes en el extranjero. El acceso a tecnologías también es limitado. El acceso a financiamiento, si bien una tasa baja es una tasa baja, pero pues es solamente un elemento en todo un concierto de elementos que dan acceso al financiamiento. Y finalmente, la logística en Bolivia tiene un 37% de costo sobre cualquier otro país alrededor para los mismos tramos. Por nuestra cualidad todo mediterránea. eso es por nuestra cualidad mediterránea,
porque ciertamente muchas cosas se están atendiendo en términos de caminos, etcétera. Entonces, todo esto no tiene que ser mirado como un tema de pucha, como no saben así, siempre el bendito vaso medio vacío, pero de otra forma. Ya hemos pasado 10 años en los cuales hemos hecho un ejercicio de fortalecer una macroeconomía. Se ha fortalecido lo macroeconómico. También se ha fortalecido el gran emprendimiento público en megaproyectos que ciertamente el sector privado, no solamente en Bolivia, en otros muchos países, está limitado por invertir $800 millones en una planta de urea, $600 millones en una cosa, $300 millones, porque las mismas condiciones en que opera el financiamiento del Estado, que es el Banco Central, tasas de interés bajas, ausencia de garantías, todo eso le permite pues asumir esas cosas. Eso no ocurre con el sector privado. Pero ahora tenemos que mirar los siguientes 10 años en el sentido de generar las condiciones para que el emprendimiento privado, específicamente el industrial manufacturero, pues florezca, tanto para el mercado interno como para la exportación. Y eso involucra atacar estas variables que te hemos estado mencionando de manera integral y simultánea. Porque si no se agarra todo este marco de cosas, que es la propuesta que hemos presentado al presidente, siempre hay un punto en el cual se traba pues, el desarrollo de las siempre empresas. Entonces hay que atacar todo este universo de elementos en términos de una política pública proactiva y de incentivo. Entendemos que, por supuesto, por limitaciones de tiempo no vamos a poder hablar y abordar toda la propuesta que se ha hecho al gobierno, pero podemos destacar una suerte de decálogo de lo más urgente que estaría pidiendo el gobierno. Fácilmente yo puedo decir, han pedido seguridad jurídica, han pedido estabilidad de mercados, han pedido créditos, hay un BDP, no sé. Pero, ¿cuál es el orden de prioridades que ustedes han establecido? Desde el punto de vista del sector productivo, creo que una política salarial es necesario definirla. No es una política salarial el definir un porcentaje de aumento una vez al año. Eso simplemente eso es lo que hemos venido haciendo, mostrando siempre un mayor beneficio al trabajador, por supuesto, para que mejore sus ingresos reales. No hay una política salarial definida, una política industrial seria. Vemos que hay viceministerios de descolonización, en fin, pero no encontramos un ministerio o un viceministerio de industria que se preocupe del desarrollo industrial, del crecimiento industrial, de una política industrial. Existe el Ministerio de Desarrollo Productivo, por supuesto, pero esto no es una institución que es la AEP, que es la que multa a las empresas. Hay otras instituciones que están como impuestos internos haciendo lo propio, una sobrefiscalización. Entonces, lo único que finalmente va a favorecer es una mayor coordinación público-privada, que es lo que venimos pidiendo desde hace tiempo todos los gremios y todo el sector privado, porque si pretendemos lo mismo, un mayor desarrollo y queremos crecimiento todos, tiene que haber una coordinación público-privada que al presente existe, pero no en la forma que quisiera. En la fluidez que se quisiera. Hay muchos temas que han quedado pendientes y sé que usted quisiera tener todavía un mayor detalle. Le hago una propuesta. Todas estas cámaras, la Cámara de Comercios, la Cámara de Industrias, la de Exportadores, tienen sus páginas web. Hay datos muy interesantes y hay un compromiso de poder mostrar todo para que todos tengamos idea de lo que pasa con el empresariado. Las gracias por el tiempo que nos han brindado esta noche, los conceptos que nos han dado, y habrá que seguir hablando de este tema porque interesa mucho. Gracias. Bueno, y no perder de vista que los empresarios no estamos para pedir, estamos para trabajar con. Y la propuesta es de un trabajo conjunto con nuestro gobierno, que es de todos los bolivianos, y poder desarrollar pues una política pública que finalmente nos haga aterrizar en 2025 o 2030 o 2040 con una mayor densidad de actividad industrial. Esa es la idea para favor de todos los bolivianos. Es un país mejor que tiene que ir permanentemente evolucionando de manera positiva en una actividad económica sostenible.
el desafío es grande para todos nosotros. Sí, si me permite, María René, ciertamente sí. Nosotros creemos que el sector privado es un sector que tiene mucha potencialidad, que puede contribuir al país, generar empleo digno, etcétera. Y como el sector privado, sin embargo, creemos que se necesita un ambiente, un clima de inversiones que incentive la inversión, ¿no? Y estamos preocupados, sobre todo en la Cámara de Comercio, de tratar de explorar más este tema, y por eso hemos organizado para el día de mañana en el Hotel Europa, en horas de la tarde, un seminario que lleva el título justamente de qué necesita el país para mejorar el clima de inversiones, ¿no? Entonces ahí vamos a tener la visita de expertos internacionales que están llegando del exterior, que vienen a compartir sus experiencias para tratar de ayudarnos a entender mejor este tema y ver cómo podemos mejorar el clima de inversiones para generar mayor inversión en el país, y lo que sin duda va a repercutir en mejor crecimiento y mejor empleo para los bolivianos. Bueno, hay desafíos inmediatos, a mediano y a largo plazo. Veremos qué sucede, y en todo caso contamos pues con su presencia, y cuenten con el programa para poder seguir hablando de estas temáticas. Muchas gracias. Gracias. Vámonos a pausa. Le propongo eso. ¿Qué pasa en Estados Unidos con estas elecciones? ¿Y qué pasa si gana un Trump? ¿O qué pasa si gana una Clinton? ¿Nos afecta? ¿No nos afecta? ¿Cómo nos afecta? Hay que hablar de eso. Pero ¿sabe también de qué? Hay que hablar, si usted trabaja en un municipio, de cómo va a planificar, cómo va a hacer sus POAs, qué va a pasar. Hay gente del Ministerio de Desarrollo Económico aguardando por nosotros.